¿cierto? ¿Sí? En ese caso, el capítulo 3 de Haussmann hace referencia cómo inscribe Haussmann a la Revolución Francesa dentro de los procesos políticos. Yo tengo acá mi Haussmann en el escritorio, lo voy a sacar. Ustedes tienen que, yo lo tengo inclusive así marcado, ¿cierto? Porque el trabajito de buscar, y una vez que tengan el manejo ya del libro, vieron que el manejo del libro, el que maneja un libro, es como, te da cierta seguridad, si se quiere, buscas en página 16 y en tal lugar encontrás algo. Yo soy mucho de marcar y de señalar, seguramente que ustedes hacen lo mismo. Bueno, Sí. ¿qué les decía? ¿Cómo Haussmann inscribe a este proceso dentro de los procesos políticos? Porque si alguno pudo leer o empezar a leer, no sé si alguno pudo empezar a leer esto, en la página, según qué libro también tengan, bueno, es en la página 62, según la edición, vieron que los libros tienen ediciones y reimpresiones, eso también saben. Viste que a veces decimos en tal página, o si no, este libro no. En el que yo tengo, de la era de la Revolución, que la editorial es crítica, ¿sí? Es importante también saber eso, sobre todo cuando nosotros citamos un libro. En este, que es del 2007, la sexta edición, es edición. A ver si tiene reimpresión. La era de la Revolución, sexta, no, este es sexta edición. Son los datos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, la primera... Segunda reimpresión, dice, en el 2010. Ah, buenísimo, ¿viste? La segunda reimpresión en el 2010. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre una edición y una reimpresión o una reedición? ¿Qué hace referencia? Si es una reimpresión, se vuelven a imprimir más ejemplares de la última edición. La edición lo que hace es que tiene algunas modificaciones a la anterior. Segunda, tercera, cuarta edición. Reimpresión se reimprime. Bueno, editorial y también la editorial. Y también hay ediciones. Hay una edición que salió último, no sé si lo conocen. Lástima que no tenemos más feria del libro ni nada de eso. Hay una edición nueva que fue llamada una edición de bolsillo. Y los tres tomos vivían solo en uno. Los 3 libros. Los 3 libros, ¿se imaginan? O sea, la era... Cuando digo de los 3 libros, ustedes se tienen que imaginar que no solamente para una cuestión de organización del historiador, único, como yo les dije, de Haussmann, para trabajar estos procesos de la edad contemporánea, sino saben que también obedecen también, no solamente para una organización, para su mejor estudio, como es la tarea del historiador, sino también se corresponde a que nosotros tengamos esas herramientas para comprender por qué él lo hace de ese modo. ¿Qué es lo que encuentra? En la era de las revoluciones, clarito está, que es el que nosotros vamos a hacer todo, y se corresponde a este proceso. Aguárdenme un poquito, que le voy a decir a mi hijo que haga un poquito de... Ahí está. Se olvida que... Va ganando, va ganando. Gritan con y la era como les decía, la era de la revolución es la que se corresponde de 1789 a 1848. Recuerdan que yo les dije que toda esa era se habían dado las revoluciones, que no fueron únicamente ni la francesa ni la industrial, como llama él, o la inglesa, sino que entraban ahí todas las revoluciones que se habían dado, no solo fines del siglo XVIII, sino las del siglo XIX, las liberales, la de 1820, la de 1830 y la de 1848. Con eso cierra el primer tomo. Luego, de 1848 a 1875, viene la era del capital. ¿Por qué creen ustedes que viene la era del capital en esa época? A ver, yo les digo nuevamente, sería de 1850, vamos a hablar de mediados del siglo XIX,
a fines del siglo XIX. ¿Qué fue ahí? El cenit, el boom de qué? Se da importantemente el neocolonialismo, por ejemplo. El desarrollo de la gran industria, la consolidación de ese proceso que se había dado a fines del siglo XVIII. Sale, rompe las puertas de Inglaterra, de Gran Bretaña, y sale a ¿dónde? Al mundo no, de Europa Occidental. ¿Dónde? Primeramente en Francia, en Alemania, a uno no europeo, a Japón, asiático, y otro americano, ¿dónde? A los Estados Unidos de América. Es decir, que no es cómo va a comenzar Hoffman su prólogo del libro. Vieron que este lo comienza, la introducción habla de la primera parte del mundo entre 1780 y 1790. Obviamente que el mundo de ese segundo tomo era otro, ¿o no? Totalmente. Entonces, es importante ver cómo lo que nosotros generalmente llamamos la famosa segunda revolución industrial. ¿Recuerdan ustedes que nosotros marcábamos como las etapas? Vieron que yo les digo siempre que no me gusta hablar de etapas ni de pero termino haciendo para que ustedes entiendan que es la segunda etapa de esa gran revolución, que a comienzos del siglo, a mediados del siglo XIX, 1850, hasta fines del siglo XIX, va a alcanzar allí el gran desarrollo industrial, el desarrollo de la industria. Porque si nosotros tomamos, yo les digo el gran desarrollo industrial, no significa que no hubo un gran desarrollo industrial en la primera etapa. Pero ¿qué es lo que lo va a caracterizar? Yo ya les dije que no se da solamente en Inglaterra, sale de Inglaterra. Es decir, ya vamos a empezar a hablar, si bien existía ya una economía de mercado, pero vamos a empezar a hablar de todo un sistema que se pone en marcha y en pie a partir de ese hecho. Esperen que Bueno, por ejemplo, se puede decir que la producción se va a extender porque se van a instalar fábricas fuera del país natal de esa fábrica o de esa marca. Exacto. Por ejemplo, mucho capital inglés va a llegar, por ejemplo, a Argentina y se van a instalar fábricas inglesas en Argentina. Silencié, perdonen, apoyé algo en el teclado y me silencié. Muy bien, claro ejemplo y muy bien el anclaje que existe con Argentina, fines del siglo XIX, que corresponde al famoso modelo agroexportador, en donde nosotros como país ingresamos a ese sistema, ¿cierto? Como país productor de materias primas. ¿Qué significa eso? Si repasamos los factores de producción, dijimos que tenemos, ¿se acuerdan los factores de producción que habíamos dicho? La tierra generaba la renta, la mano de obra, el salario, el capital, el interés, y el gerencial les había hablado yo. ¿A qué hace referencia ese gerencial en este momento? El gerencial es el manejo que hace ¿quién? Es Inglaterra, la que va a administrar, la administradora de eso, de ese capital. Ahora, el capital acá no lo teníamos, no lo tenía Argentina y tampoco lo tenía América Latina. Se empiezan a redireccionar ¿qué? Las inversiones, ¿o no? Directas, extranjeras le llamamos. Y el Hoffman flujo en de el capital. anterior tomo había mencionado de que con algunos fallos, pero los ingleses habían intentado que ese capital suyo, que había crecido de manera bastante notable, se vaya a los países más subdesarrollados, pero en modo de préstamo, y ahora en realidad lo que van a cambiar es que va a llegar en forma de inversión en relación a lo comercial, a la producción de esta materia prima. Exacto, muy bien. Va a cambiar, digamos, cómo invierten el dinero. ¿Cómo se invierte? En ese momento, a fines del siglo XVIII, ahora yo les voy a hacer un paralelismo con la actualidad, inclusive, si quieren. Nosotros hablábamos de qué. ¿Cuál fue la gran obra del capital? ¿En dónde le invirtieron? ¿En los ferrocarriles? ¿O no? ¿Es así? El ferrocarril. ¿Qué significaba el ferrocarril? Si yo les pregunto también,
¿Se acuerdan que nosotros hablamos de una primera etapa de la revolución industrial que se había dado con ese take-off desde 1760 aproximadamente? Ese aceleramiento, esa aceleración, ese crecimiento sostenido que se había dado a través de la industria del algodón y que había tenido como esa primera etapa de fines del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Bueno, ahí estamos, esa es la era del capital. Empieza otra era, ya no es la del algodón y de las industrias livianas o semi-industrializadas, o como ustedes quieran llamar, o pre. Ya no estamos, ahora estábamos hablando de una nueva era, la del ferrocarril, que la marca Hoffmann a partir de 1840. 1840, o sea que se están dando cuenta cómo nos está ayudando a organizar este periodo. ¿De qué manera? Así que a mediados del siglo XIX ya tenemos esa nueva era, que era totalmente diferente a la de la primera etapa, como ustedes bien dicen. A ver, que me parece que ahí está Facundo. Por tanto, nosotros tenemos que analizar qué función cumplía el ferrocarril. Pensémoslo en chiquito, como le digo a los alumnos más pequeños. Pensémoslo en lo micro, acá, en nuestro país. ¿Qué significó el ferrocarril? ¿Qué significó? Un modo de transporte que no solo podía llevar más de la mercadería, pero también muchísimo más rápido. Se acortan las distancias totalmente. Más en un país tan extenso como el nuestro, es notable el cambio que se va a ver. Ustedes seguramente lo vieron con Argentina. Mucha mano de obra también. Cuando lo vieron en procesos lo vieron seguro. Ahora no voy a recordar el autor que trabaja, la profesora, ya me voy a acordar. El ferrocarril une la periferia con el centro de producción y productivo. Piensen ustedes, une esas regiones. Si nosotros nos ponemos a pensar lo que fue fines del siglo XVIII, hablamos aquí del virreinato, ¿se acuerdan que habíamos hablado del virreinato del Río de la Plata? Y que desde allí ya empiezan a estar presentes. ¿Por qué? El norte tenía mucha relación con lo que era el virreinato del Perú, ¿cierto? Se sentía más cercano al virreinato del Perú porque, por sus intercambios, por sus intereses, necesidades, su perfil, que a Buenos Aires, que era parte del mismo virreinato del Río de la Plata, ¿cierto? Por Buenos Aires ya allí se marcó algo que puso, de alguna manera marcó el perfil de dos modelos, si se quiere, porque seguimos hablando, que no fueron modelos únicamente que asignaron las cuestiones económicas, sino también modelos políticos. Luego, ustedes bien saben que todo el siglo XIX vamos a hablar de las políticas centralistas y las políticas descentralizadas, ¿o no? Hablábamos también del tipo de modelos que querían unos y cuáles querían otros, si se quiere. Cuando nosotros hablábamos de el puerto de Buenos Aires, ese puerto de Buenos Aires, ¿qué marcaba? ¿Se acuerdan que habíamos dicho antes del reglamento de libre comercio, fin del siglo XVIII, que fue habilitado ese puerto? Pero no significó que antes no era usado, al contrario. ¿Qué se llevaba a cabo por allí? ¿Qué se hacía ahí? El contrabando. ¿Y quiénes lo llevaban a cabo? Los ingleses. Irrumpiendo así vamos a decir así, el sistema comercial, sí, el monopolio con España, que había impuesto España en sus colonias, con todo ese sistema de flotas que venía, con puertos únicos y demás. ¿Qué significó esto? Fue en detrimento, porque esto es el proceso de construcción, como yo ya les digo, y que hacía referencia a que había que unir todas esas zonas. Porque si nosotros vemos, en Hoffmann hay una imagen al final, en el libro, que después yo si no las voy a subirla, que muestran las redes ferroviarias hacia 1848. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se había expandido el ferrocarril? Era obvio que para seguir sosteniendo este crecimiento y este progreso
o esa consolidación que pretendía Inglaterra en el mundo, ¿qué necesitaba manejar? El transporte. Cuando nosotros hablamos de esta revolución tecnológica, entendemos de que estaba todo puesto al servicio de ese modelo. En este caso, en nuestro caso, era el modelo agroexportador. Sí, viendo el modelo agroexportador, ¿en qué se basaba? Era en eso, en la, vamos a decir, exportación de materias primarias o pecuarias, que era lo que nosotros teníamos, porque ese sistema, esa división internacional, nos llevó a que cada uno lo que tenía, esas ventajas comparativas, si se quiere, que hablaba David Ricardo, ¿recuerdan ustedes? O sea, ¿en qué éramos buenos nosotros? ¿Qué podíamos proveerle al gran taller del mundo? ¿Qué teníamos? En la pampa. Bueno, hasta el clima también nos ayudaba, porque podemos hacer todo un análisis de factores que condicionaron que estuviéramos así. Con ese modelo de industrialización que signó gran parte inclusive de nuestra vida y que sigue siendo de nuestra vida económica. Siempre hablamos con nuestros estudiantes de ciencias económicas, hago el análisis de que la Argentina, todos los modelos que tuvo fueron modelos económicos coyunturales. ¿Qué significa un modelo coyuntural? Un modelo impuesto, no de acuerdo surgido de las necesidades nuestras y propias, sino impuesto por esa coyuntura. Asimismo, cuando se habla del modelo que le sigue al agroexportador, que fue el modelo de sustitución de importaciones, también fue coyuntural, porque fue en la época de que, en el siglo XX, con el comienzo de las guerras, el sistema de comercio había colapsado, se interrumpía, y nosotros, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Volcarnos a qué? A fabricar hacia adentro lo que se buscaba afuera, de alguna manera, ese incipio. Bueno, entonces, ese ferrocarril, recuerden ustedes, en 1840, la era del ferrocarril. Ahí Hoffman hace toda una definición que, si me permiten, yo las voy a buscar, que dice que el ferrocarril es el hijo de la revolución, pero, a ver si, lástima que no la tengo marcada con anticipación, pero... Profe, yo tengo una pregunta. Además de la guía sobre la Revolución Francesa, también en el resumen que subió usted en otro archivo está el capítulo sobre el trabajador pobre. Sí. Entonces yo quería saber si la guía sobre el trabajador pobre también hay que realizarla. No, todavía O no. no, todavía no. Okay. Yo les iba a avisar eso, porque no lo quise sacar. ¿Saben por qué no lo quise sacar? Porque necesitaba, y como yo se los había presentado y ya les había hablado, quería que lo tengan ahí y lo asociaran a eso. Esperen un poquito que estoy buscando lo del ferrocarril. Tengo el algodón, esta es la primera etapa, a ver, debe estar acá. Bueno, y también, que también lo tuvimos, y que tiene que ver, el algodón fue la primera parte, ¿cierto? Como dice, pero, a ver, la industria, quiero buscarle lo... Bueno, pero también acá tenemos que tener en cuenta algo. ¿Se acuerdan que nosotros en esa primera parte dijimos de que todo había sido posible por tres rasgos que habían caracterizado? Bueno, la presencia de un mercado externo, un mercado interno y el papel del gobierno. Obviamente que ya en esta época más que consolidado, había explotado todo esto, lo que es, como bien dicen ustedes, se había consolidado ese modelo industrial de ese capitalismo. Pero también en este momento, ¿por qué Hoffman termina con el 1848 y comienza en 1850? Porque en este momento empiezan también a hacerse muy presentes las consecuencias sociales o las repercusiones de esta industrialización. Y es como yo les había adelantado, que significaba que también se estaba acrecentando
no en forma todavía de lo que va a ser luego la formación de la clase obrera. No vamos a hablar todavía de un movimiento organizado y con una fuerte ideología y conciencia de clase, pero que sí ya estaban presentes estos descontentos, que había generado, había acrecentado, vamos a decir, que ¿se acuerdan que yo le dije el rico se hacía más rico, el pobre se hacía más pobre? Y que Marx le va a dar lugar. Por eso es que yo quería que viéramos cómo empiezan a organizarse lo que van a ser esos movimientos de masas inclusive, y que se van a caracterizar y que van a ser totalmente distintos. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la producción, que ahora va a haber una nueva forma de producción. Es decir, la primera parte de esa revolución fue la forma de producir. Ustedes bien saben cuáles eran los recursos que utilizaban. Yo bien podemos hablar que hasta la geografía y el clima de Gran Bretaña los había favorecido, que puede ser un factor que condiciona o no determina, como dice el historiador, o como no minimizarlo ni restringirlo solamente a eso, pero que estaban preparados. Ustedes piensan lo que eran unas islas que comenzaron en esas islas, como yo les decía, que al final del párrafo de la página 60 dice que habían puesto todo un sistema que había surgido en una isla, hombres con mentalidad de negocio, de comerciantes, y que con poco habían hecho un montón. Yo les dije que también los ingleses habían sido más bien prácticos, no como los franceses, que estaban con grandes ideas, nuevas ideas, iluminados y todo, y que tenían otra situación. Tenían mucho carbón, las grandes bullas de carbón, todo eso, ¿qué hizo? Que pusiesen en marcha todo este sistema a partir de eso que lo favorecía. Y la Por verdad, ejemplo, Osban va a decir que el ferrocarril va a ser el hijo de las minas, el hijo del carbón, porque es a partir de la necesidad de las minas que va a surgir el ferrocarril. bueno, muy bien, esa era la frase que yo estoy queriendo buscar. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan y que, porque el ferrocarril es el hijo de la mina. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es la mina? Sí, todos entendemos de dónde buscan, ¿cierto? Y sobre todo, vieron, ¿saben cómo surge? Vamos a hablar de ese origen del ferrocarril. El ferrocarril surge de las famosas zorras que ellos empleaban para sacar de la mina a la boca mina, vamos a decir, y transportar ese carbón. Es decir, los rieles que habían llevado a cabo eran para eso. Y es allí cuando se dan cuenta de que podían utilizarlo para, para exportar y para sacar en grandes cantidades, porque eso es lo que significó el ferrocarril. Y cuando Hoffman habla del ferrocarril como el hijo de la revolución o el hijo de la mina, también habla de que viene a ser el nieto, el sobrino, no sé qué dice, porque si es el hijo, vamos a decir de línea de parentesco, del comunismo y del socialismo. Después yo les voy a marcar, porque ahora no sé porque no lo encontré en esta parte. Y en un momento dado, bien, también podemos entender cuando habla de lo que es la movilización de esos recursos, que yo también se los había pedido a ustedes, y que tiene que ver con eso que yo les hablaba, del trabajo, de esa forma de producción, y el rápido aumento también, o el crecimiento que conllevó todo eso. También en una parte dice que la agricultura venía a cumplir 3 funciones. No sé si lo En el vimos. capítulo 9, Paola empieza hablando hacia un mundo industrial. ¿Puede ser ese? Que ahí habla del carbón y de toda la... Sí, también ese capítulo habla todo de los... Exacto. También ahora tenemos que tener en cuenta algo más. ¿Cuáles eran esas transformaciones que se habían dado? Y ahí es a donde dice Nancy que es hacia un mundo industrial. Ahí viene a ser, vieron que el libro está la primera parte y la segunda parte. La segunda parte habla de las consecuencias. ¿Vieron así? Segunda parte dice consecuencias. Y ahí es a donde empieza con el capítulo, que lo vamos a ir viendo así, de ese modo. Luego lo vamos a analizar así. El capítulo 8 que habla de la tierra, y ahí es donde yo le dije que va a hablar de que como factores de producción de la tierra, que hoy yo le decía,
que generaba la renta, y que cuál era el caso que la agricultura había venido a cumplir esas funciones. Y por otro lado, como dice Nancy, en el capítulo 9 está Hacia un mundo industrial, que es ahora, vendría a ser, de alguna manera, no ya como vimos en el capítulo 2 y en el capítulo 3, los orígenes de la revolución, sino que vamos a hablar un poco ya del capitalismo en el siglo XIX, que tiene que ver con el progreso y la consolidación de eso, que requirió todo. Primero, tenemos que tener en cuenta que esa industria, de alguna manera, requirió de toda una nueva organización, porque al principio hablábamos del surgimiento de los talleres, de las fábricas. También tenemos que tener en cuenta, que ya lo habíamos visto también con Henry C., no sé si yo les había dado también el análisis de ese capítulo o se los había agregado, que es hablar ya del siglo XIX. A ver, actualizar esta reunión, terminará en 10 minutos, pero volvemos a entrar, ¿saben? Me avisa ahí. Bueno, a ver. Y a ver qué toqué, ahí está. Bueno, en ese Hacia un mundo industrial yo les voy a subir también una, para comprender un poco, ustedes lo pueden leer, luego es a modo de guía, para que las pueda ordenar y ver. El capítulo 10, la carrera abierta al talento. El 11, el capítulo 11, que viene luego, es el que yo les dije, el trabajador pobre, que ya lo tienen ustedes, si quieren también lo pueden empezar a ver. Y luego ya comienza a hablar de lo que nosotros estábamos hablando, el surgimiento a partir de esa evasión, que no le quedaba otra alternativa al trabajador que la rebelión, y la situación de estos trabajadores obreros y especialmente el proletariado industrial que había formado. Que, bueno, de alguna manera, como dice Hoffman, nada más inevitable, dice, en la primera mitad del siglo XIX, que la aparición de los movimientos obreros y socialistas, así como el desasosiego revolucionario de las masas. La revolución de 1848 sería su consecuencia directa. Ya ahí lo está marcando. La verdadera pobreza era peor, dice, en el campo, entre los jornaleros, los trabajadores domésticos, rurales y los campesinos, que vivían en las tierras pobres y estériles, lo que significaba una mala cosecha y demás. Ese surgimiento, ese cambio social, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo sería esta nueva sociedad a partir de ahora? Esa conciencia de clase, a partir de que los pobres se iban haciendo, como yo les digo siempre, más pobres, y el rico se iba a hacer más rico. Exacto. ¿Vieron? La brecha, siempre vamos a hablar de eso. Y también de alguna manera podemos hablar en ese capítulo del trabajador pobre, en la parte 3, dice así. ¿Vieron? Dice, si la vida fuera algo que pudiera comprarse con dinero, el rico viviría y el pobre moriría, dice Hoffman. Ahí se dan cuenta. El movimiento obrero como tal surge, es una respuesta a este grito del hombre pobre, dice Hoffman. Y es importante entender esto, sobre todo lo verdaderamente nuevo en el movimiento obrero a principios del siglo XIX, es la conciencia de clase. Esta conciencia de clase es la que yo ya les había mencionado, que es una conciencia de clase, que Hoffman va a hablar de una conciencia de clase jacobina. ¿Por qué? Porque obviamente que el trabajador no le quedaba otra, entre vivir en esa miseria, en ese desasosiego, no tenía otra alternativa que rebelarse contra esas estructuras. ¿Y a qué se refería? Porque él también decía que la clase pobre como que quería de una manera u otra insertarse en esa clase media. Él habla mucho de eso, que el pobre quería pertenecer un poco también a esa clase media, más allá de... Esas son las aspiraciones de clase. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan cuando vimos en la burguesía? Yo se los había marcado. Obviamente, como grupo, cada grupo tiene aspiraciones. Y también para llevar a cabo esos intereses de clase, teje alianzas. ¿Se acuerdan que yo les dije que la nobleza
la burguesía, la alta burguesía había tejido esas alianzas con la nobleza, porque tiene esa conciencia de clase a lo que aspiraba. Y que la burguesía baja, o con quienes había estado, con los trabajadores o con el proletariado, había estrechado de alguna manera, se sentían. Es así que la segunda etapa de la Revolución Francesa es la alianza de que cuando toman la baja burguesía, se alía con el pueblo, con los trabajadores, con los famosos, con las masas, con los sans-culottes. Bueno, lo verdaderamente en el movimiento... Cuando, Uh-huh. en relación a lo que estábamos hablando, Sí, sí. cuando el autor habla sobre la mentalidad del trabajador pobre, menciona el autor que le quedan 3 opciones: o rendirse a su situación, que puede ser deprimirse, volverse alcohólico, no enfrentarse a nada; volverse burgués, que el autor lo ve como una vergüenza a la condición de él, porque sería volverse lo que lo está afectando en sí; o rebelarse, que es lo que finalmente van a hacer a partir de la mitad del siglo XIX, con las revelaciones, con las distintas revoluciones de trabajadores que van a hacer, van a llevar a cabo, y que se va a convertir después en el Partido Obrero. Es así, no tenía otra alternativa que la rebelión, el trabajador. Y es así como va a surgir este grito de ese hombre, que va a dar origen a principios del siglo XIX con lo que es la conciencia de clase. Y hay un textual que dice justito lo que hoy hablábamos, que dice así: ¿qué era esta conciencia de clase y la ambición de clase? No era el pobre el que se enfrentaba al rico, dice Hoffman, una clase específica, la clase trabajadora, obreros o proletariado. Se enfrentaba a otra, patronos o capitalistas. La Revolución Francesa dio confianza a esta nueva clase. La Revolución Industrial imprimió en ella la necesidad de una movilización permanente. Y luego dice, la organización y la actividad del movimiento se dio a través de sindicatos, sociedades mutuas y cooperativas, instituciones laborales, periódicos, agitación. Dice, la novedad y rapidez del cambio social que los absorbía incitó a los trabajadores a pensar en los términos de una sociedad completamente distinta, basada en sus experiencias o ideas opuestas a la de sus opresores. ¿Se acuerdan que yo les dije qué tipo de sociedad querían? Sería cooperativa y no competidora, colectivista y no individualista. Sería socialista. Y representaría no al eterno sueño de la sociedad libre que los pobres siempre llevan en lo recóndito de su mente, pero lo que solo piensan en las raras ocasiones de una revolución social general, sino una alternativa permanente y practicable al presente sistema. Pero sería como la ideología, en lo que si fuera una doctrina económica, el socialismo utópico que perseguía Robert Owen, la vida en cooperatividad. Exacto, ese socialismo, el de Roberto Owen, bien lo decís vos. La clase anterior creo que habíamos nombrado a otros socialistas utópicos, que habíamos dicho, bueno, Saint-Simon, el de los falanterios, ¿se acuerdan ustedes? Lo vieron seguramente, lo vieron en Historia de las Ideas o también lo vieron en Procesos. En economía también vimos distintas doctrinas del año pasado. El de Fourier, el de que hablaba, el del gran taller, hacer de un gran taller, el taller del mundo, que en ese sentido está inspirado en esto, porque fueron hombres que vivieron en este tiempo. En este sentido, la conciencia de clase trabajadora no existía en 1789. Escuchen, ni siquiera durante la Revolución Francesa. Fuera de Inglaterra y Francia tampoco existía apenas en 1848. ¿Qué dice Hoffman? Hablar de la clase, en cuanto a clase trabajadora, o los movimientos obreros, recién a mediados del siglo XIX, 1850. Por eso es que Hoffman pone fin en 1848 y comienza en eso. Bueno, bien sabemos que se da la primera internacional obrera, ¿sí?, en esa conferencia, que el término clase trabajadora inclusive
aparece, ¿saben en dónde? En lo que va a ser el movimiento laborista en Inglaterra. Ese movimiento laborista inglés está pensado desde ese lugar, pero la discusión, dice, intelectual en Inglaterra y Francia dio lugar al concepto y la palabra socialismo. Piensen ustedes. Ahí está un poco lo que hablábamos hoy de ese hijo, si era el hijo el ferrocarril era el hijo de la revolución, y el hijo de la mina, yo les decía también, estaba emparentado y había dado origen a todo al socialismo y al comunismo también, ¿o no? Ustedes bien entienden cuál es la tendencia de Hoffman, ¿cierto? Él es socialista, está del lado del trabajador pobre, el de ¿qué es lo que muestra? La miseria. ¿A quién lee? A Marx. De Marx también habíamos hablado de lo que había significado para Marx ese trabajador, y que no quedaba otra, como dice Hoffman, que la revolución, que en un momento determinado de la historia, esa historia era el motor de la